Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a dar un nuevo inicio, un nuevo vivo desde el Instagram de Fundaler. Eh, Voy a dar tiempo a que se empiecen a unir. Hola Jero Yesque, hola Tame, hola Viviana, bienvenidos. Hola Fernández, ¿cómo les va? Romina, Nora Gamarra, no, Roga Marra. ¿Cómo les va? Un gusto recibirlos acá en el Instagram de Fundaler. Mientras ustedes se van conectando, yo les voy a contar que hoy tenemos una invitada que viene desde el norte, desde el Jardín de la República, que es una amiga de la casa, que nos va a hablar del calendario de vacunación para pacientes alérgicos, que es un tema muy importante en esta época del año, porque dado que estamos en una época de pandemia, tenemos que saber cómo nos vamos a prevenir de la pandemia y de las otras enfermedades. Así que ahí le invité a la doctora Lul, que desde el Jardín de la República se va a conectar. Tiene puesto al revés su teléfono, doctora, si lo puede dar vuelta. Ahí estamos. Sí, doctora, ahí está. Se la ve muy bien. Se la ve un poquito nada ¿Cómo más la frente, están? para que todos acá los que nos están siguiendo. Exactamente. Lo bajamos un poquito. Perfecto. Se la escucha un A poco ver. bajo, doctora, si se puede acercar un poco o poner algún tipo de micrófono. A ver ahí cómo me escuchas. Ahí estamos. Muy bajito se te escucha, Eugenia. Hola. Ahí. ¿Me escuchas mejor? A ver, che. A ver. Que digan los que nos están Hola. siguiendo si nos escuchan bien. Pongan manito a A ver si ver la si escuchan bien a la doctora. Ahí hay alguien que se llama Elena Lul, así que seguramente. la conocerás. Pongan manito a Se ver si nos escuchan conocerán. bien. Buenas Ahí, noches, doctor. Qué Jero, y es lujo, que gracias. siempre la sigo, lo sigo, se escucha A usted, bien. doctor. Bueno, doctora, le estaba contando que Bueno, desde el Jardín de la República la tenemos a la doctora Eugenia Lul, la flor más grande así del es. Jardín de la República. Así que bienvenida a Fundaler, a Muchas gracias. actualizarnos y a enseñarnos sobre el calendario de vacunación para pacientes alérgicos. Y lo Bueno, primero muchas que, gracias, doctor Moreno. y lo primero que Gracias te a quiero, Fundalet. Sí. Muchas gracias por la invitación a Fundalear Doctor y vamos a conversar de todo lo que usted quiera y me pida. Vamos a tratar de estar a la altura de las respuestas para todos nuestros pacientes de Fundalear. bueno, me parece muy bien que tenga esa consideración. El, Por el supuesto. título de este vivo era un calendario de vacunación en el paciente alérgico y quiero que me expliques primero qué es un calendario de vacunación. Bueno, para todos los que sepan, un calendario es tal cual el calendario que hacemos en la casa para saber a qué hora nos levantamos, nos cepillamos los dientes. Es decir, es un registro que tiene días, que tiene meses, que tiene horas, como cualquier calendario. El calendario anual que va del mes de enero a diciembre, el calendario de vacunación es exactamente lo mismo, lo que la palabra calendario significa. Tener un registro en este caso, en la vacunación, sería un registro de las edades a las cuales corresponde colocar las vacunas, y en otro eje estarían las vacunas que corresponden ser colocadas en diferentes edades. Y se va Bueno, a vos colocar dijiste, vos dijiste vacuna y quiero que me aclares si la vacuna es un medicamento. no un medicamento como tal, como el que se vende en la farmacia, como una pastilla que la tomo para el dolor de cabeza o como tal. Sí es un medicamento reconocido porque contiene viales que se llaman, que llevan a aquellos microorganismos que son los que van a actuar como vacunas, que van a generar la inmunidad, la defensa en los pacientes, en todo individuo en este caso. Vos sabés que estamos en una época donde ya todos sabemos cómo son las vacunas y hablamos de los vectores y hablamos del ARN y del ADN, pero quiero que me digas si la vacuna tiene también el proceso, inclusive para que gente que nos pregunta de la vacuna del COVID, ¿cómo son si la vacuna sigue los pasos de investigación clínica que tiene que seguir cualquier medicamento?
Sí, por supuesto. Incluso más, te diría y les contaría que toda vacuna, antes de salir al mercado, antes de tener todas las aprobaciones generadas por las entidades, como las entidades como la ANMAT, es decir, son todos los organismos gubernacionales que aprueban todos estos medicamentos antes de salir a la venta y poder ser adquiridos por los pacientes. Las vacunas llevan estudios de investigación, primero investigaciones preclínicas que se llaman, que son etapas, que son de laboratorio exclusivamente, donde se generan plantillas, planchas, donde se va a poder generar esa vacuna después en altas cantidades, en altas dosis, y luego de esa investigación preclínica lleva una segunda, tercera, cuarta y quinta etapa de investigación clínica. Para llegar a la investigación clínica, que cuando hablamos de clínica ya hablamos que es una investigación dentro del primero de los sueros de pacientes humanos y luego después con pacientes ya en sí, previa a esa investigación clínica, ya la investigación preclínica tiene que tener una aprobación gubernamental para poder seguir al otro paso clínico. Muy bien, doctora. ¿Las vacunas nos pueden hacer daño? Claramente no. Desde hace muchísimos años, incluso te diría, está descrito desde creo que 400 antes de Cristo, ya en la época faraónica, se empezó a hablar de inmunis, de la inmunidad. En aquel entonces se hablaba de que era inmune aquel que no pagaba impuestos, mira qué cosa maravillosa. Y luego de eso, el faraón Menem, creo que era un faraón egipcio, comenzó a aplicar ¿El faraón esta cuánto inmunidad. dijo, doctora? ¿Menem? Porque el faraón Menem era de La Rioja, no era de Egipto, ¿eh? No, Menem no, doctor, no. También tenía sus 400 años antes de Cristo ese faraón, pero este era otro y vivía en Egipto, fíjese, doctor. Pero no, lo que íbamos es el polvo que se generaba en las pústulas de las enfermedades infectocontagiosas de aquella época era inoculado a otros pacientes y se veía que generaban anticuerpos, defensas, por así decirlo, para que todos los oyentes Bueno, decirle la entiendan. historia de la vacuna empieza con Jenner, que era un inglés que vio que la gente que tenía la época en la que había la viruela y la gente que tomaba contacto con las vacas que habían estado enfermas de viruela, se inmunizaban y no se infectaban. Muchos años después se le pone el nombre de vacuna por este proceso y se hace cuando Pasteur aclara cuáles son los mecanismos de una vacunación. Entonces ya hemos hecho un poco de historia. Ahí ya hablando puntualmente de lo que era la vacunación, pero para lograr y llegar a esa vacuna, las investigaciones, y ahí vamos a los puntos que te decía recién, la investigación preclínica, que hoy nosotros la tenemos focalizada así como preclínica. Doctora, por un momento, como todos te mandan saludos, Anaí te agradece que participes, Alicia nos agradece que estés acá, etcétera, etcétera. He desactivado los comentarios para que no te tapen la cara y puedas aparecer vos. Me pongo un poquito más alta. Así que para que te vean tranquilos, ahí está desactivado los comentarios. Pero eso no quiere decir que no vamos a responder las preguntas. Dentro de un ratito, cuando el tema esté redondeado, vamos a dar lugar a las preguntas. Así que, por favor, vayan pensándolas y al final las vamos a responder, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero precisar, hablamos un poquito de la historia, hablamos qué es un calendario, hablamos qué son las vacunas, que tienen un proceso clínico como cualquier medicamento, que las vacunas no producen ningún daño, porque en la primera fase de la investigación clínica, lo primero que se investiga en una vacuna es si no, de cualquier medicamento, no es si produce efecto, sino si no produce daño. Entonces, las vacunas tienen ese rigor que no van a producir daño. Entonces, quiero que me empieces a contar. Nosotros pusimos el calendario de vacunación en pacientes alérgicos. ¿Hay una diferencia entre el calendario de vacunación en un paciente alérgico y en uno que no tiene enfermedades alérgicas? La respuesta es no. Claramente, el calendario de vacunación es el mismo para toda la población. ¿En qué puede diferenciarse un paciente alérgico de un paciente no alérgico? En que a veces el paciente alérgico tiene temor a tener reacciones alérgicas hacia algún componente de la vacuna,
o en muchos casos, como todas las vacunas tienen ciertos, que nosotros decimos viales, componentes que acompañan a ese microorganismo, que lo llevan hacia el sistema inmunológico, tienen la probabilidad de reaccionar a esos componentes que tiene la vacuna. Pero como tal vacuna, como tal generar algún daño, no. Y Bueno, para ¿cuál el es la paciente primera vacuna el que calendario todos es el recibimos? mismo. Empecemos a desenmarañar el calendario, contarnos Apenas algo así. nacemos, recibimos una vacuna que se llama BCG, que es ¿Para la qué y vacuna por qué para, es? bueno, es la vacuna para la tuberculosis, para prevenir que el paciente desarrolle tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que en muchos casos también en el canal del parto puede contraerse. Entonces, es la primera vacuna que se recibe. Y esa vacuna, en relación a la pregunta de recién, muchas veces hace una pequeña reacción en el lugar de inoculación que se llama vesiquitis, que es una pústula. Para todos los pacientes les explico, es como una ampollita que empieza de pronto a segregar un poquito de pus, de una secreción serohemática. Y eso nos está hablando de que es una buena inmunización, es decir, que muchas veces, en la mayoría de los casos, es normal tener esa reacción de vesiquitis que se autolimita a los 7 días de haberse colocado la vacuna. Otra de las vacunas Cualquier lactante se la puede aplicar. Sí, antes de salir del sanatorio, del hospital donde nació el bebé, en la misma habitación de su mamá se lo colocan o en la neonatología. Y en la mayoría de los casos al mismo día de nacer. Muy bien. ¿Cuál es la vacuna que le sigue al calendario de vacunación? Bueno, ahí tenemos la vacuna de la hepatitis. Los niños, después de nacido y después de que se coloca la BCG, se coloca la vacuna de la hepatitis B. ¿Hepatitis B? Porque también son los virus de la hepatitis, también pueden transmitirse a través del canal del parto. Y si uno, esto es nuevo, lo de la hepatitis B, no sé hace cuántos años está lo de la hepatitis B. Varios ya, muchos años. No tanto como la generación suya y mía, doctor, pero Pero ¿qué pasa si uno no se la dio cuando nació, en ese momento, y se la puede volver a aplicar? No. Sí, claramente. Y aunque ya el calendario está ampliado en eso, y aunque se la haya dado de recién nacido, a los 18 años se recomienda iniciar un nuevo calendario de vacuna de hepatitis B sobre todo. La hepatitis A se la dan más adelante, igual que otras vacunas que también son virales. Después de nacido, el calendario sigue a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Ese era un calendario rutinario, digamos, uno de los primeros calendarios. Con el paso del tiempo los calendarios fueron ampliándose y en el paso del tiempo esta ampliación se produce por la adquisición y la generación de nuevas vacunas que previenen enfermedades infectocontagiosas y hasta que en algunos puntos son mortales. Escúchame, y entonces, en el neonato, la dosis de la hepatitis B son las mismas que en el adulto, se da al 0 al mes y a los 6 meses. Sí, señor. O sea que hay que cumplir un calendario para una hepatitis B, ¿no? Exactamente, pero ocurren en muchos casos, y acá viene algo importante para todos nuestros pacientes. Nosotros en Argentina tenemos algo que se llama calendario obligatorio. En realidad en todo el mundo se llama calendario de vacunación obligatorio. Obligatorio no quiere decir gratuito, pero nosotros somos uno de los únicos países en el mundo en donde el 100% del calendario de vacunación es gratuito. En todo el país, de una punta a la otra de la Argentina, la vacunación es gratuita. Hay muchos, esto hace muy poco. ¿Qué significa que sea obligatorio? Que deben darse la vacuna en tiempo y forma, porque el organismo, el sistema inmunológico... Si el padre no se equivoca? Bueno, esta pregunta viene porque hay muchos, por supuesto que sabés, los que son antivacunas y que no quieren aplicarse la vacuna. Bueno, a ver, por excelencia, por ejemplo, la vacuna, la vacuna del sarampión, por ejemplo, ha evitado muertes por sarampión, enfermedades como la encefalitis,
la poliomielitis se ha erradicado a razón de la vacuna. Ya queda por Y hay que responsabilidad. decir que hay enfermedades que gracias a las vacunas se han erradicado del mundo. Se han erradicado totalmente. La viruela, por ejemplo, es una. La rubiola es otra. Es otra de las enfermedades infectocontagiosas que se erradicaron categóricamente y que hoy, a la luz de estos movimientos antivacunas, lamentablemente nosotros acá en el norte, en Tucumán, hemos tenido un rebrote de sarampión. El año pasado, dentro de la pandemia, y el anteaño pasado, cosa que históricamente en mis cortos años de vida no las vi. Entonces, Digamos con el calendario, doctora. sigamos con el calendario. Y acá viene algo importante, doctor, que era lo que me decía usted. ¿Qué pasa si un paciente dice, no, yo a mi hijo, yo no creo en las vacunas, no lo voy a vacunar? Ok, no se trata de fe, la fe cada uno la pone en la iglesia que quiera, pero sí se trata de responsabilidad frente a la vida de un niño que no tiene capacidad para decidir por sí solo. Al momento que el niño cumpla los 18 años y diga, no, yo no me voy a iniciar de nuevo el calendario de vacunación porque no quiero, o por ejemplo algo muy común que ocurre, que se adquirió hace unos 10 años aproximadamente o un poco más, la vacuna del HPV, del papiloma humano, que primero se daba para las mujeres y ahora ya tenemos la tetravalente que se da para los varones también, a partir de los 11 años. Y la mamá decía, no, ¿cómo le voy a poner una vacuna si mi hija todavía no tiene relaciones sexuales? Bueno, espera Okay. que le salteó como 10 años de un solo golpe, vamos Sí. un poquito más lento. A lo que voy es a esto, es la responsabilidad. Como adulto mayor yo tengo que actuar con responsabilidad frente a la salud del pequeño que está conmigo. Bueno, entonces aquí no es cuestión de no creer, porque la gente dice no creo en las vacunas, no es cuestión de fe, es cuestión de ciencia, ¿no? Eso que quede claro. Y no le voy a preguntar cuál es su postura ante los antivacunas, porque es evidente que en eso seguramente coincidimos, ¿no? El que se niega las vacunas. Yo respeto mucho las posiciones de cada uno y creo que todo puede ser discutible y conversable. Pero frente a la ciencia hay un aval histórico en la vacunación y eso tapa cualquier creencia. Bueno, me parece muy bueno esto que decís, que no es cuestión de creer o no, no es cuestión de fe, sino es cuestión de preservar la vida, ¿no? Que esa es la función de la vacuna. Sigamos con el calendario de vacunación. Sí. Habías quedado en la hepatitis B. A los 4 o 6 meses comienzan a darse, y esto no es un capricho de la naturaleza ni de la ciencia. ¿Por qué a los 2 meses y no a los 3? ¿Por qué a los 5 y no a los 6? Si yo no tengo plata, si el dispensario me queda lejos, se me pasó el tiempo. Esto no es una cuestión de ubicación, acá vamos por lo mismo que decíamos recién, es de preservar la salud. A los 2, a los 4, a los 6 meses y al año y medio, el sistema inmunológico comienza a prepararse, a formarse y tiene la capacidad de recibir ciertos microorganismos para los cuales puede desarrollar las defensas en forma específica. Hay otros microorganismos que aunque ingresen, el sistema inmune todavía tiene tanta inmadurez que no puede generar esas defensas específicas. Bueno. Entonces nosotros hablamos de anticuerpos antipolisacáridos y no polisacáridos. En realidad. ¿Y qué le sigue a la nombraste la BCG, nombraste la hepatitis B, ¿cuál es la que sigue? Claro. Después tenés las vacunas que se llaman triple viral, triple bacteriana, ahí tenés acelulares y celulares, y acá muchos pacientes dicen, yo como... Bueno, la vacuna del neumococo, junto con la vacuna de la gripe, son 2 vacunas. La del neumococo, recordemos que son bacterias que generan las neumonías, que es prevalencia en la época otoñal. ¿Se puede aplicar en los primeros meses de edad? ¿Está indicada? Sí, existe un tipo de vacuna, para el neumococo que se puede dar antes de los 2 años, y existe otro tipo de vacunas para el neumococo que se da después de los 2 años. Entonces ahí es cuando dicen, pero si ya me lo han dado hace 2 meses, ¿por qué le vuelven a dar? Bueno, porque
porque el organismo va preparándose para recibir esos organismos. Bueno, perdón que te había cortado, seguí con la que vos estabas nombrando. Aquí quiero aclarar algo, a pesar de que salte una etapa de la vida, pero la vacuna que se prescribe para el neumococo antes de los 2 años es la que tiene 13 hermanitos, que siempre hablo yo cuando hablamos de cepas, son 13 hermanitos. Y acá viene algo importante, Pablo, el adulto mayor de 65 años debe colocarse, al igual que el infante, todos los años, esta vacuna para el neumococo en conjunto con la vacuna de la gripe. Eso, muchos dicen que, no, pero si yo ya soy grande, ¿para qué me la voy a poner? ¿Por qué antes te decía que hacer un calendario de vacunación de un paciente adulto, de la de 13 y después la de 23 serotipos, era suficiente para crear una inmunidad por 5 años? Por el tipo de serotipos que se trata, los 13 serotipos actúan sobre los anticuerpos antipolisacáridos, son anticuerpos muy específicos. ¿Qué pasó? En el paso de los años se vio que el adulto mayor, inmunogenesis se llama, es decir, la vejez del sistema inmune vuelve a tener esos anticuerpos antipolisacáridos que hacen posible de recibir a estos 13 hermanitos. De los 23 hermanitos, puede recibirlos, pero no los recibe a los 23. Recibe solo 7 que comparte con estos 13. No sé si queda claro. Sí. Hay 2 clases de vacunas, una que tiene 13 variedades y otra que tiene 23 variedades. La que tiene que recibir todos los años la persona que tiene más de 65, patología respiratoria, es la que tiene 13 variedades, junto con la vacuna antigripal. Así me parece que es lo que quisiste. Así es. Lo traduje de esa manera. ¿Cuál es las nombremos a todas las vacunas y después vamos viendo bueno, fundamentalmente tenés BCG, hepatitis B, tenemos triple viral, triple bacteriana, hay un importante ¿qué es la triple viral? ¿Qué enfermedades cubre la triple viral? Son 3 virus, la verdad que se llama HHM, y son 3 virus que atacan en la primera infancia, digamos, ¿no? Y ahí tenés algo importante que es la Sabin, no olvidarse, para la poliomielitis que hemos hablado primero. ¿A qué edad se aplica la primera dosis de Sabin? 2 meses. ¿La segunda, te acordás? A los 2, a los 4 y a los 6 se aplica. Es decir, la misma que la... Hoy la Sabin ya no existe, existe lo que se llama Salk, se ha purificado la Sabin y se llama Salk, que evita efectos adversos o secundarios. ¿El rotavirus se vacuna? Sí, por supuesto. Después de los 6 meses se puede dar la vacuna del rotavirus, como también se da, hay una vacuna que se llama hexavalente, que contiene 6 bacterias también, y puede darse ahí también. Muy bien. Con respecto a la vacuna de la gripe, ¿los niños se tienen que vacunar? Sí, los niños mayores de 2 años. Los niños mayores de 2 años. ¿Y cuál es la dosis que se tienen que aplicar? Para que nuestros pacientes recuerden, es la mitad de la dosis del adulto. La dosis del adulto son 2 mililitros, el niño tiene que darse 1 mililitro. Por acá hay una diferencia, el adulto se da una sola dosis, el niño debe darse 2. 1 mililitro y a los 30 días el resto. Perfecto. Simplemente por lo que les expliqué, el sistema inmune aún no está maduro para recibir una dosis tan grande. Muy bien. ¿La de la hepatitis A? La de la hepatitis A se da también después de los 7 años. ¿Cuántas dosis? 1. Muy bien. Estoy leyendo. Hay que hacer, sí, te veo, y a ver, no quiero, el calendario está escrito, está anotado, si todos entran a internet lo van a sacar al calendario. Acá, Pablo, lo que me parece que tenemos que dejar en claro es esto. Todo niño tiene una etapa y un tiempo para vacunarse, y hay vacunas que se dan antes del año, vacunas que se dan al año y medio, y vacunas que se dan después de los 2 años. Acá lo importante es tratar, y por eso se llama calendario, tratar de cumplir con esas etapas, y sobre todo aprovechando que es el único país en el mundo que son totalmente gratuitas todas. Existía una época donde no todas eran gratuitas, pero sí obligatorias. Entonces a veces ahí había que dejar un sueldo prácticamente para cubrir. Pero volvemos a decir, el
sueldo no existe la par de preservar la vida. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir ese esquema. Si no llego al mes cuarto de vida de mi hijo, a ponerle, bueno, al 5 voy y llego, o voy al 6. Si discontinúe, y acá viene una cosa importante, Pablo. Si hemos discontinuado el calendario, le puse a los 2 meses y después por 4 meses no se los puse, está indicado reiniciar el calendario de vacunación. Hay mucha deserción. Hace, no sé si ya 15 días, que hicimos con la Asociación Argentina de Alergia, la webinars en relación al calendario de vacuna, y tuvimos de invitada a una infectóloga, y ella mostró números que realmente son desesperantes de ver cuánta deserción, cuánta falta de vacunación hay. Y esto, lamentablemente, ya no se puede ir puerta por puerta golpeando y decir, a ver, acá hay un niño y se vacuna o no. Entonces, apelamos a la responsabilidad de todos los adultos. ¿Hay vacunas que se usan, por ejemplo, si uno tiene que viajar? Bueno, depende del lugar en el que vayas. Habitualmente hay una vacuna que se llama de la fiebre amarilla, que eso se coloca después de los 16 años en todos los pacientes que vayan a países como Sudáfrica, incluso van a Brasil. Había una época que la pedía también antes de entrar al país, pero es justamente para evitar una enfermedad que se llama malaria. En realidad, nosotros decimos, bueno, para evitar que nos contagiemos, y cuando uno llega a estos países dicen, evitamos que ustedes nos traigan la enfermedad para nosotros. Entonces, también es necesario. Bueno, ya hemos nombrado muchas vacunas. Para el paciente alérgico, ¿hay alguna vacuna que se tenga que repetir? No, fundamentalmente, como todo paciente, darse las dosis de vacunas antigripales, las vacunas que se dan anualmente por los virus y cepas que son de año a año, que son cepas recomendadas para los hemisferios y para cada año. ¿Por qué no nos explicas un poco cuál es la razón que la vacuna antigripal haya que repetirla anualmente? Por la generación de inmunidad específica. Nosotros tenemos 2 variedades de gripe, por así decir. Gripe es la enfermedad. El virus que la genera se llama influenza. Hay un virus, influenza A, influenza B, que son los que prevalecen estacionalmente, otoño-invierno, ¿sí? Y hacen otro pico llegada a la estación de primavera-verano. Ese es el influenza, ese es el que siempre hemos conocido. Pero desde hace muchos años empezó otras cepas más, es decir, empezaron a nacer nuevos hermanitos, N1H3, N3H1, y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que se ha observado y se ha comprobado? Que frente a esta proliferación de diferentes cepas, es necesario que el organismo genere los anticuerpos específicos para cada cepa, porque son un cierto tipo de virus influenza que afectan fundamentalmente a la vía respiratoria y que generan lo que se conoce como neumonitis viral, es decir, van directo al bronquio y generan una infección importante. Ya hemos hecho un paneo bastante grande de las vacunas. Voy a abrir ahora el chat para que nos manden las preguntas que quieran, así que vamos a responder las preguntas. Mientras abras el chat, hay una aclaración importante, Pablo, que muchos pacientes lo plantean. ¿Por qué tengo que darme la de la gripe y la de la neumonía juntas? Y, bueno, acá hay una razón muy fácil. La gripe produce neumonías por el virus de la influenza, y las neumonías que se producen en la estación invernal se producen por una bacteria que es el neumococo. Entonces, ¿es aconsejable darse las 2 vacunas juntas? Por supuesto que sí, porque actúan activando al sistema inmunológico en una misma vez. Bueno, la pregunta que por supuesto va a aparecer en este diálogo es con respecto a la vacuna de COVID, ¿no? Sí. No era la intención hablar específicamente de la vacuna de COVID. La vacuna de COVID, porque mucha gente pregunta por qué se desarrolló tan rápido. Bueno, es justamente por la situación de pandemia que vivimos en el mundo. Y ahí te preguntan, en caso de haber tenido COVID, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para vacunarme para la gripe? Bueno, a ver, acá hay 2 situaciones. La primera, quiero aclararles algo. El desarrollo de la vacuna de COVID ha sido acelerado por la situación pandémica, como lo dijiste vos muy bien. Pero acá hay que aclarar algo que siempre hablamos.
Las vacunas que se desarrollan para COVID y que están desarrolladas sobre plataformas de vacunas para virus ARN que ya se conocían y que ya se venían generando otro tipo de vacunas con altos éxitos. Entonces, eso hizo acelerar lo que nosotros hemos dicho investigación preclínica. Ya teniendo esa plataforma, lo único que se hace es probar esos virus cómo andan y se acelera a la investigación clínica y a las aprobaciones. Habiendo tenido COVID, ¿cuánto tiempo para la gripe? Se recomienda entre 21 y 30 días. Bueno, Habiendo lo que es tenido importante COVID, decir que acá la que prevalece es la vacuna del COVID. En caso de que hoy uno es tenga la prioridad. turno para la vacuna del COVID, la que tiene que prevalecer es la vacuna del COVID y posterior se aplicará la vacuna antigripal. Acá eso quería aclarar, Pablo. Una cosa es, disculpame que te interrumpa, una cosa es haber tenido COVID, ¿cuánto tiempo espero para vacunarme? Entre 21 y 30 días si tuve COVID, desde mi alta 21 a 30 días. Pero si tengo turno para la vacuna de COVID, voy a priorizar mi turno de vacuna COVID y luego de la segunda dosis de la vacuna COVID espero 14 días para darme la dosis de la gripe. Muy bien. Aquí te preguntan si me aplico la vacuna del COVID, ¿qué síntomas puedo tener? En realidad se ha demostrado que hay pacientes que tienen tumefacción, dolor, calor en las zonas de aplicación, algunos tienen fiebre, pero lo que se ha visto es que en la mayoría de pacientes no está dando síntomas ninguno. En realidad, estos síntomas que se tienen son simplemente por activación del sistema inmunológico. El sistema inmune está recibiendo un agente externo, con lo cual está desencadenando lo que se llama una inflamación como defensa, nada más, y no duran más de 24 horas. Muy bien. Es decir, para este año, que probablemente la pandemia no se ha terminado de ir, ¿cuál sería la indicación de vacunas para que vayamos resumiendo, Eugenio? En un paciente que tiene asma, por ejemplo. En primer orden, recibir la vacuna de COVID si está dentro de los estandartes que se están dando la vacuna de COVID, es decir, pacientes que sean trabajadores de la salud, pacientes mayores de 70 años, ya se están vacunando a los pacientes que tienen patologías crónicas de tipo diabetes, todos aquellos que entren dentro de lo establecido por el Ministerio para la vacuna COVID. Posterior a eso, lo que sigue es vacuna antigripal y vacunas del neumococo, porque vamos a coincidir en una segunda ola de COVID en Argentina en la época invernal, donde los otros virus y bacterias no dejan de existir, siguen existiendo. Entonces va a prevalecer gripe. ¿Hasta cuándo es posible, acá te pregunta CM Domínguez, ¿hasta cuándo es posible, en qué mes, aplicarse la antigripal? ¿Hasta cuándo es válido? Todo el año, porque recordemos lo que les dije, el influenza es un virus que empieza a proliferar en la época otoño-invierno, pero hace un segundo pico, es decir, una segunda crecida, una segunda prevalencia, agosto, septiembre y octubre. Pero lo ideal, ¿cuándo sería que se aplique un paciente la vacuna antigripal? Lo ideal sería que se aplique en la época otoñal, marzo, abril. ¿Qué tiempo de inmunidad provee la vacuna del COVID? Qué buena pregunta, ¿no? Pero no tenemos buena respuesta todavía. Sí, hay varias teorías, pero, a ver, hay teorías donde dicen que una vacuna, hoy se está hablando que da inmunidad durante 2 años, en realidad eso todavía es futurología. No se lo puede medir porque no ha sucedido, ¿no? No ha sucedido todavía. Después hay una pregunta, no sé si es una pregunta, dice con un comentario, tengo intolerancia a la aspirina y a los AINE. Seguramente debe querer preguntar si puede aplicarse la vacuna del COVID. Sí. Cada caso es particular, no todos los pacientes son iguales. Aparentemente, por lo que ella comenta, no tendría contraindicación. Sí, coincido con esta es una pregunta que hacen muchos los pacientes y que la pregunta Elena Alul. Cuando no se siente ningún síntoma, ¿genera la misma cantidad de anticuerpos?
¿Cómo es la pregunta? Me parece que la señora Lul debería buscar un médico cercano a Cuando su no sé si vos familia. hablaste de que cuando uno tiene Sí, síntomas de dolor, de inflamación, de fiebre, es porque el sí. mecanismo inmunológico está produciendo anticuerpos. Pero esa pregunta, si vos no sentís nada, ¿también generás anticuerpos? Por supuesto que sí. Cada sistema inmunológico reacciona como puede. En realidad es como está preparado. Por supuesto que sí. ¿Los chicos van a ser La, vacunados contra el la COVID? simple la simple inoculación del microorganismo, que acá saco COVID, válido para cualquier vacuna, ya activa el sistema inmunológico para una respuesta específica. ¿Los chicos van a ser vacunados contra el COVID? Dios quiera que sí. Acá te dice que muy clarito y fácil de interpretar su sabiduría. Gracias. Bueno, yo creo que hemos dado un paneo bastante importante por todas las vacunas que tenemos, que nuestra postura como médicos es en contra de los antivacunas, que creemos en la efectividad de las vacunas, que las vacunas, gracias a las vacunas, cuando yo hablo siempre digo que gracias a la vacuna conocemos la humanidad como tal, porque si no la humanidad estaría diezmada por todas las enfermedades, así que no Tal hay cual. fundamento para no creer en las vacunas. Su efectividad está demostrada, su seguridad está demostrada y su necesidad también está demostrada. Estamos enfrentando un año que probablemente sea duro por la pandemia en la que, como vos dijiste, vamos a tener una segunda ola de aumento de casos. Así que mientras en nuestra mejor condición sanitaria estemos y de salud, va a ser más provechosa, ¿no? Así que no dejen de vacunarse, usen todo el calendario de vacunación que tan claro lo fuiste comentando. Eh, Volvamos a remarcar que la vacuna antigripal y la vacuna de la neumonía se pueden aplicar juntas, que la vacuna del COVID hay que dejar pasar 14 días previos y posteriores, que hay que cumplir con el calendario y que cualquier cosa quedamos a la disposición de todos los que nos están escuchando. ¿De acuerdo? Si querés agregar algo De más, acuerdo. Eugenia. Sí, agregar que no nos olvidemos en la población, sobre todo en los niños que ya han regresado a su escuela, a sus clases, es fundamental. La mayoría de los colegios piden el carnet de vacunación en tiempo y forma para poder inscribirlo. Es una forma de llevar el control sanitario del niño, no negarse a ese control y tratar de ponerse en orden ese calendario. Pueden reiniciar esquemas de vacunación, pero como decías vos, Pablo, la condición sanitaria de cada uno es fundamental para poder afrontar esta pandemia. No quiere decir que porque me ponga y tenga el calendario completísimo no vaya a contagiarme de COVID, como tampoco, por favor, porque me haya colocado la vacuna del COVID no me voy a contagiar. Las medidas de bioseguridad hay que seguir teniendo: tapaboca, barbijo, cubre nariz y boca, y todo, evitar los contactos, la distancia social, y sí hacer hincapié en nuestros niños que están ya escolarizados, y a todos los adultos, los maestros, que también están siendo vacunados para el COVID, no tengan miedo, dense la vacuna con total tranquilidad, pero sigan con las medidas de bioseguridad. Y lo mismo vale para todas las otras enfermedades. Este distanciamiento social también va a hacer que la influenza, que, acordate Pablo, en el año 2009 hubo una epidemia de gripe A, bueno, eso no vuelva a repetirse. Entonces, a cumplir con todo el calendario y preservar nuestra salud. ¿O crees que en algún momento vamos a dejar de usar barbijo? Sería como hacer futurología, pero yo creo que sí, que va a haber un momento esperanzador para todos donde podamos dejar de usar barbijo. No va a ser en lo inmediato, no va a ser ahora, pero creo que la política de vacunación masiva contra el COVID va a ser totalmente posible a que la inmunidad en rebaño que decimos nosotros como inmunólogos se genere, y eso nos va a permitir no usar más el tapaboca, salvo que las nuevas cepas nos sigan obligando al uso del tapaboca. Bueno, entonces muchísimas gracias Eugenia por tu colaboración, por tu Un participación. placer, Ahí todos te un ponen placer. corazoncitos, sobre todo Elena Lul, que me parece que es una fan tuya. Eh, Te agradezco que hayas participado y queda tu Instagram también Gracias, a Pablo. disposición de quienes te quieran hacer preguntas, Por y supuesto. seguiremos con nuestra actividad de Fundaler.
Ahí Viviana Yapur te dice excelente, así que te Gracias, Viviana, tu una gran participación. paciente. Bueno, Gracias, te mando un Pablo. beso, le mando saludos a todos y también me hago eco de lo que dijo Eugenia. Por más que estemos vacunados, hasta ahora lo único que se ha demostrado que funciona para evitar que nos contagiemos son las medidas de distanciamiento y de higiene. Entonces manténganlas, por más que hayan estado infectados de COVID, por más que estén vacunados para el COVID, lo único que ha demostrado son las medidas de distanciamiento y de higiene. Ahí Silvana también te agradece. Muy bien. Gracias, doctor Monse. Ha sido un gusto compartir con vos este vivo y quedamos atentos a las preguntas y los esperamos nuevamente, seguramente prontamente, para un nuevo vivo de Fundaler. Queda grabado. Así es. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Chao, chao. Chin, chin.